Bueno, aquí estamos hablando frente ya de cara a final de este año, de lo que puede ocurrir en el próximo año en República Dominicana, de las cosas que sabemos que van a ocurrir y de cuáles pueden ser sus consecuencias. En el aspecto económico, ya sabemos, la deuda está en 43.000 millones de dólares. Y no estamos reduciendo gasto público, no estamos buscando nuevas formas de ingreso, tenemos una nueva relación con China, a eso también debimos haberlo mencionado en el segmento anterior. Que no sé si habrá altas esperanzas con relación a eso, pero vamos a entrar ahora en la parte social. Luego hablamos de la parte política, porque también esa es otra pregunta. La gente sabe que el año que viene es un año preelectoral, pero no saben quiénes son los candidatos, no, ni quiénes van a ser los candidatos. Vamos a hablar de la parte social y que tiene mucho que ver también con la justicia. O sea, los movimientos sociales, las exigencias, las demandas que llevan ya más de un año, la sociedad civil organizada como nunca, protestando. Ojalá que el gobierno siempre escuchara la voz del pueblo, lo que el pueblo dice, como lo hizo en el día de hoy. Pero la sociedad tiene más de un año, casi 2 años, ¿cuánto es? Ya tenemos bueno, exigiendo que se haga justicia. 2 años. Que se haga justicia en el caso Odebrecht. ¿Qué ustedes creen? Vamos a empezar por ahí. Ha sido muy buena el movimiento social y la creación, la conciencia que se ha despertado en una sociedad que aparentemente estaba dormida ante tantos casos de corrupción. Pero ¿qué creen ustedes que ocurrirá? ¿Y por qué la gente se ha quedado tan tranquila? Ya la gente no menciona el tema, ni siquiera. Es noticia, aparentemente. Bueno, yo pienso que luego de un periodo importante de desmovilización, durante estos 2 años se ha logrado un nivel importante de articulación, de coordinación, de movilización de la ciudadanía, de un reclamo justo que ha permitido organizar un tejido social importante. Obviamente, la demanda, la reivindicación es de carácter estructural y sistémico, que no concita en el corto plazo cambios, transformaciones. En ese sentido será necesario profundizar la demanda, la reivindicación, será necesario mayor nivel de articulación social y política y sobre todo mantener los niveles de persistencia. No podemos cansarnos, no debemos desgastarnos, porque hay mucha claridad con relación a un Estado que no funciona sobre la base de un equilibrio de los poderes, que hay una captura, que hay un control de los poderes públicos que impide que en el país se pueda reducir los niveles de corrupción, los niveles de impunidad. Y la ciudadanía, como sujeto protagónico, debe seguir jugando un rol importante y pasar, además de las acciones de protesta, de movilización, tiene que ser mucho más enérgico con las propuestas que puede estar realizando. Con relación al proceso actual de selección de los miembros de las altas cortes, independientemente de que la configuración del Consejo Nacional de la Magistratura impide, obstruye que podamos tener una composición más diversa, más independiente, pero la ciudadanía tiene que seguir insistiendo y tiene que seguir demandando que el Estado funcione acorde a los principios mínimos de institucionalidad. Cándido. Porque a nosotros nos tocar las puertas de al alma. Estamos hablando de la perspectiva del 2019. Sí. Pero ¿qué encontramos en el 2018? No porque lo diga Cándido, sino todos los organismos internacionales para poder seguir luchando la ciudadanía. Por ejemplo, ustedes ven, The Economist dice que el comercio ilícito en República Dominicana ha ido creciendo. Cuando busca la causa es por la crisis de gobernanza debido a la corrupción que hay en República Dominicana, la evasión y la ilusión. Pero cuando vemos el Banco Mundial acaba de decir que el Doing Business en República Dominicana disminuyó 3 puntos. De 99 que teníamos el otro año pasamos a 102. Si busca el Banco Mundial, nos dice que sacamos un ranking de 157 países, sacamos 101. El capital humano en República Dominicana ha ido disminuyendo. Capital humano es las habilidades, conocimientos, destrezas que los seres humanos tienen que tener para emprender una tarea con competencia. Y ha ido disminuyendo. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos acaba de decir ahora mismo
que en República Dominicana se pierde alrededor del 3.9 del PIB en malversación, dispendio y corrupción. Eso significa del Producto Interno Bruto, 167 mil millones anuales. Dios mío. Ya ustedes saben lo que eso se haría. Hay casos emblemáticos que evidentemente por el poco tiempo que le queda ya al 2018 será el año que viene cuando veamos la realización de un juicio de fondo, si es que llegan a juicio de fondo, como son el caso de Brecht, el caso de los Tucanos, el caso de los Quebrazos, el CEA. Vamos a hablar del caso de Brecht. Todos esos casos serán conocidos en la justicia el año que viene. ¿Ustedes ven perspectivas de que haya avisos de que no se imponga la impunidad nuevamente? Bueno, lo primero que me gustaría señalar es que no podemos hablar del caso de Brecht. No existe un caso de Brecht en el país. Nosotros tenemos 8 personas que están imputadas de sobornos, pero mientras tanto no se imputen responsabilidades de financiamiento de campaña, de sobrevaluaciones de obra y probablemente más imputados de sobornos, no podemos hablar del caso de Brecht. El minicaso. Otros países, Perú, Panamá, puede hablar del caso de Brecht. En el caso de la República Dominicana tenemos 8 imputados de sobornos. ¿Cómo le decimos entonces? Dime. En la República Dominicana hasta ahora ha prevalecido la impunidad y la complicidad para evitar y para obstruir que en el país se establezcan responsabilidades y se sancione. Hay que indicar que para el 2019 no va a haber una sentencia definitiva todavía del caso Odebrecht. Pero van a ir a juicio de fondo. Yo pienso que sí, que va... esa sonrisita, Cándido, ¿qué pasó? Pero con esa misma lista o reducida. Eso habría que ver. Cándido. Pero... No, ¿Él se ríe? En la última encuesta, el 85% estaba de acuerdo con Marcha Verde, con el Movimiento Verde. Pero alrededor de un 73% decía que no va a haber... Que no iba a haber consecuencias. Yo quisiera hacer una separación entre el tema de la corrupción, como para mí lo que es un mecanismo de reproducción en el poder, que tiene terribles consecuencias en términos de dispendio y pérdida de recursos que tendrían que ser invertidos, pero también está la otra línea, que es la oligarquización de la política y de la economía, de la cultura y de la sociedad en términos generales. ¿A qué me refiero? Me refiero que es imposible pensar, por ejemplo, en un sistema político democrático cuando la economía no es democrática, cuando la cultura y las prácticas culturales no son democráticas y las relaciones sociales no son democráticas. Entonces, tú tienes un grave problema de representación. Si más allá del tema de la corrupción, que es un problema grave, y yo tengo ahí también un poco de diferencia en el análisis, porque para mí no es que sea un tema estructural, es que es un tema que toca las relaciones de poder, el nudo de las relaciones de poder del país. Y por tanto las demandas tendrían que ir a enfrentar las relaciones actuales de poder. Entonces cuando me refiero al tema de la oligarquización, me refiero a que cada vez más el poder está más concentrado en pocas manos, en los representantes de los sectores de la élite económica y de la élite política dominicana. Entonces, por eso, tú tienes, por ejemplo, un sistema de seguridad social como el que tenemos hoy. ¿Qué le pasa al sistema de seguridad social dominicano? Que son las crisis, bueno, que mientras el régimen contributivo asociado no inicia, mientras tú tienes una seguridad social para régimen subsidiado para pobres, a pesar de que la ley dice lo contrario, que tendría que haber un plan básico, el mismo plan básico, tanto para el régimen contributivo como para el régimen subsidiado, tú tienes Hay una diferencia. Porque además no se paga lo mismo para el régimen subsidiado. Ahora, ¿eso es consecuencia de qué? Eso es bueno, y además de eso tú tienes a unas administradoras de riesgo de salud que siempre ganan. O sea, mientras el gasto de bolsillo de la población dominicana sigue alto, los beneficios de las administradoras cada vez son mayores. Y lo mismo pasa con las pensiones. Entonces, aquí hay un problema de que ¿quiénes son los principales beneficiarios de las políticas públicas? Bueno, aparentemente, por lo que dicen los números, aquí hay un caballero que sabe muchísimo de eso, es el sector financiero, el gran ganador de las políticas sociales de la República Dominicana. Entonces, aquí hay un problema de representación. Exacto. Para quién se gobierna. Entonces, por un lado, tú tienes la corrupción, que es lo que contribuye a perpetuar en el poder, y lo vimos con Odebrecht y lo que significó Joao Santana en la campaña pasada, pero tú tienes unas políticas que te están generando una economía altamente concentradora de la riqueza
y unas políticas sociales que apenas distribuyen algunos servicios de precaria calidad. Ok, pero ustedes entienden, nadie me respondió lo del juicio, lo de que si vamos a juicio de fondo o no. Pero Ernesto quería responder. Sí, yo creo que hay un punto importante. Fíjese que cuando los servicios públicos son tan precarios, las alternativas tienden a ser más costosas. Porque en la República Dominicana lo que nosotros pagamos de impuestos se supone que debe ir a brindar unos servicios sociales, educación, salud. Claro, entonces como son tan deficitarios, tan precarios, la alternativa de mercado tiende a ser costosa, porque la alternativa de un niño que va a una escuela pública es muy diferente a un niño que va a un colegio privado. Y por eso personas, incluso de bajos ingresos, desde que tienen la oportunidad de llevar a su hijo a un colegio privado, lo llevan a un colegio privado. Pero entonces, claro, se hace muy costoso, porque estamos pagando para un servicio público, pero como es tan precario, entonces tenemos que pagar. Entonces todos los servicios públicos, seguridad, contratamos guachimanes, educación, contratamos colegios privados, salud, tenemos que contratar seguro privado, agua, tenemos que comprar camiones y tener. Entonces hay un tema aquí que debemos tomar en cuenta, y es que la alternativa de los servicios públicos sociales son muy costosas, demasiado costosas. Y eso hace que estamos financiando los servicios sociales, los servicios de salud, educación, etcétera, con los impuestos, pero entonces tenemos que ir al mercado privado a comprarlo. Entonces aquí hay un tema un problema que debemos ver. Y yo creo que hay un tema común. El imperio de la ley y el Estado de Derecho sigue siendo muy deficiente. El imperio de la ley. Para cerrar, ¿ustedes creen que todas estas luchas, todas estas marchas, todos estos reclamos han sido en vano? No. No, con relación por ejemplo, a un caso de todos los que hay, que es el caso que motivó la salida a la calle de toda esta gente, caso de Brecht, ¿irá a juicio de fondo? ¿Irán algunos de ellos a juicio de fondo? Con otro gobierno. Lo más importante... Con otro gobierno, Cándido, ¿qué dices tú? Un análisis a la justicia en República Dominicana nos dice que nos vamos degradando. Todos los organismos internacionales que nos evaluaron ahora en el 18... ¿Vamos a juicio de fondo? No vamos a juicio de fondo. Gracias. Fíjate todos los incidentes que ha habido entonces, ahí. ¿sirvió para nosotros tener más conciencia y coger más pique entonces? Porque no nos escuchan. No, porque la ciudadanía está cogiendo conciencia. Lo que pasa es que, como dice Osvan ahora mismo, aquí somos el cuarto país de América Latina con la captura del Estado. Pero mira, como vamos a entrar en el próximo bloque en la parte política, si eso no ocurre, ¿cómo podría impactar a un proyecto reeleccionista? Uy, nos vemos en un instante, ya volvemos. Una opción peor.